Ahí estamos. Bueno, ahora sí. Nada, bienvenidos a todos de nuevo a esta Henry Talk. Hoy estamos acá en vivo en este Meet, pero después va a quedar subida, va a quedar grabada por si preguntan. Un poco la idea de hacer de esta manera la charla hoy es que puedan levantar mic si se animan y hacer preguntas o si no las van dejando en el chat como siempre y yo las tomo. Pero nada, gracias por estar. Bienvenido Mati, que es nuestro invitado. Mati se graduó de Henry hace mucho, de las primeras cortes, ya nos contará bien de cuándo, pero nada, gracias por aceptar esta invitación y venir un poco también a compartir eso, ¿no? Tu experiencia todos estos años, después de Henry, después de 3 años y ya estar dedicándote full al desarrollo. Así que nada, bienvenido Mati, te doy la palabra para que puedas presentarte. Ok, gracias, Javi. Gracias por la invitación también. En general, ya saben que siempre estoy dispuesto a ayudar a Henry en lo que más puede, en lo que puedan llegar a necesitar. Bueno, como dijo Javi, yo me gradué en Henry, en la corte en full time número 2. O sea, antes que yo hay una más y antes no existía Henry. Así ya, empecé hace ya casi 4 años. ¿Sí? Hace como más de 3 años y medio ya que estoy trabajando como desarrollador. Bueno, yo vivo acá en Argentina, en Jujuy. Si no son de Argentina, es una provincia que está bien al norte. Am, bueno, profesionalmente yo empecé en realidad como ingeniero industrial. Am, yo estudié ingeniería industrial aquí en la Universidad de Jujuy. Y después por cosas, por gustos, preferencias y las oportunidades que se iban dando, me fui un poco más a la parte de tecnología. Surgió la oportunidad de Henry. Perfeccioné las habilidades que más o menos ya iba investigando por mi cuenta y finalmente se dio esa oportunidad y cambié 100% al rubro IT y ahora actualmente estoy trabajando como desarrollador. Trabajé como front-end developer, como mobile developer y ahora estoy como back-end developer, así que mi experiencia abarca un poco de todo. Ah, Creo que como es un poquito natural, cuando recién empezamos nos gusta explorar de todo y aprender un poco de todo. Creo que eso es bueno. Ah, Bueno, creo que esa es una buena introducción. Ah, Sí. Mati, fue medio, bueno, esas primeras cortes de Henry ya medio época de pandemia era, ¿no? Más o menos. O sea, sí, ¿por qué dijiste me meto en Henry que... fue una serie de eventos desafortunados porque yo había quedado sin trabajo justamente por la pandemia y se complicó, como estaba todo tan cerrado, era muy complicado conseguir trabajo, entonces estuve parado mucho, sin trabajo, sin hacer nada, sin conseguir nada, durante varios meses y ya como que le veía dando la vuelta a la idea y fue una publicidad en Instagram que vi. No sé por qué llegó ahí, fue como una de esas cosas del destino, no sé. Am, y me puse a investigar y no había mucha información y hasta que encontré el perfil de en realidad de Martín Borjar, el founder, CEO de Henry, en LinkedIn. Y entonces dije, no, parece que está bueno y es serio esto. Me puse a investigar más, entré, me presenté, hice tomé el test de ingreso, lo pasé, fue emitido, firmé el contrato, seguí estudiando y ni siquiera terminé el 100% de, no había ni siquiera terminado el 100% del último proyecto que ya tenía una oferta ahí esperando. O sea, fue como, El cual fue, dijiste, esto es real y sí fue sí, real. Me sí. imagino, también esas primeras cortes habrán sido bastante más caóticas que ahora, ¿no? Es como evolucionó bastante en poco tiempo, pero más allá de eso justo te iba a preguntar, ¿cómo fue, bueno, te graduaste y conseguiste ese trabajo? Bueno, ahí contabas que fue antes de graduarte, pero ¿cómo fue esa primera experiencia? Bueno, fue en una empresa de acá de Jujuy, porque en realidad está en toda Latinoamérica, está en Brasil, en Perú actualmente también, no, en Perú no, en México. Obviamente en Argentina es Nubimetrics, es una empresa de Data Analytics y Business Intelligence, que es como partner de Mercado Libre, pero ahora también ofrece servicios para los vendedores de Amazon y otras plataformas de e-commerce. Empecé como front-end developer y dio la casualidad que, bueno, nada, mandé el currículum, hice las pruebas técnicas, en realidad varios géneros hicimos la prueba técnica,
Pero parece que lo que yo había hecho les gustó más, entonces, y además contaba la ventaja que yo vivía acá en Jujuy, entonces como que la oficina, aunque estaban cerradas, es como que sentían un poquito más seguro contratar a mí, me imagino. Así que fue una coincidencia de muchas cosas. Pero obviamente también el apoyo bueno, en ese tiempo todavía estaba Tony Interliche, ya no está, pero Sí, un sí. capo, nos ayudó un montón a prepararnos durante la prueba técnica y demás, así que nada, al final empecé a trabajar y me dijeron, bueno, la semana que viene empezás. Buenísimo. Y Entonces, mañana, si esta tarde me enviaron el correo para que vaya a hacer el preocupacional, que si no son de Argentina, son todos los estudios médicos que uno tiene que hacer antes de entrar a trabajar en una empresa. Entonces, como, sí, listo, para este viernes, era un martes, un miércoles, bueno, te mando el correo, tenés que ir el viernes y el lunes empezás. un Así que fue sueño. muy, sí, espectacular. Pero, digamos, en ese primer trabajo, ¿cómo te sentías en cuanto a preparación? ¿Decías dónde me estoy metiendo? ¿Qué voy a hacer? ¿O te sentías más o menos bien confiado, digamos? Bueno, un poco sí, obviamente, como era el primer trabajo en esta nueva área, uno siempre se siente un poco como con un poco de duda, pero también un poco confiado en que las habilidades que yo ya había aprendido durante la carrera, sobre todo de aprender, no importa si era algo nuevo para aprender, tenía la confianza de poder afrontar ese reto, aprender lo que era necesario y bueno, y esa es la confianza que sentí. Obviamente después el gap respecto a lo que necesitaba para hacer eficazmente mi trabajo y lo que yo sabía había un gap había cosas para mejorar, para aprender y demás, pero durante el camino ah, pude, pude enfrentarme bien a esos desafíos. Obviamente que también en la empresa había un gran equipo que me acompañó bien, así que Genial. ¿Y cómo fue, Mati, ese cambio de, digamos, vos estuviste en Nubimetrics, no sé cuánto tiempo estuviste y después migraste a la empresa en la que estás ahora o hubo algo entre medio? estuve casi 2 años ahí en Nubimetrics, como 1 año y 7 meses, 1 año y medio por ahí. Después se presentó otra oportunidad en una empresa. Y es una tipo software factory, um, Lenio Labs, donde estuve trabajando para un cliente ya en Estados Unidos. Entonces ya era otro, primero que era diferente porque ya era como, no era una empresa con un producto propio, sino que era una empresa que hacía trabajo para clientes externos y en inglés. Entonces fue otro escalón más. Ahí estuve trabajando como React Native Developer, haciendo una aplicación mobile para el mundo de las finanzas, para una empresa que se dedicaba a la parte de los seguros. Y fue otra escala, la empresa era otra escala, eran, por lo menos, cuando yo estaba ahí eran 200 desarrolladores en toda la empresa, solamente desarrolladores. Y tenían, no sé, como 20, 30 clientes. Y los clientes que eran uh, Fortune 500, o empresas que eran parte del Fortune 500 de Estados Unidos, entonces eran empresas gigantescas, y era una empresa mucho más grande, la escala era completamente diferente. Entonces eso fue un cambio, digamos, de la forma de enfrentar la parte burocrática, cómo se manejan los equipos, enfrentarte ahora al cliente, a hablar otro idioma. Um, Así que en ese sentido fue también otro crecimiento, otro salto. Y ahí fue crucial, obviamente, a saber inglés, que fue lo que determinó la diferencia entre los que quedaron y los que no. En eso te iba a preguntar, ¿aprendiste inglés en el camino o ya sabías antes de entrar a Nubimetrics? No, yo ya sabía inglés antes de entrar a la Numimetrics. Igual, obviamente, uno siempre continúa aprendiendo, pero ya sabía hablar. Tal cual, como decís, ¿no? Un poco hizo la diferencia en ese camino. Siempre es una duda, ¿viste? Esa pregunta de ¿qué onda el inglés? ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Qué nivel de inglés necesito para trabajar en una empresa? ¿No? Como son las preguntas que siempre más surgen. Ujú. Sí, exactamente. Y yo creo que ese fue, porque también había varios candidatos, pero yo creo que la diferencia fue eso, que yo sabía inglés y quizás, otros, no sé si no sabían, pero quizás no se animaron a veces. Uno subestima las capacidades que a veces uno tiene y a veces es cuestión de, bueno, probar, lo peor que puede pasar es que te digan que no. Entonces, Tal cual, pero como siempre decimos, el no ya lo tenés, o sea, sí, ya ya, está. exactamente. Solo tenés que conseguir el sí.
Te iba a decir, si pudieras decir tipo una cosa que hayas aprendido o un aprendizaje que te haya llevado de ese tiempo en Nubimetrics, ¿qué sería? Mm, Creo que el tomar la iniciativa para aprender, ah, o no quedarse como uno se siente cómodo, realmente paga muy bien a mediano o largo plazo. Es como una inversión excelente que siempre va a pagar buenos dividendos. Porque mi actitud siempre fue aprender y si había una tarea que era particularmente difícil, yo era el primero en que levantaba la mano para tomarla. Si había algún desafío, algún reto, algo para investigar, yo levantaba la mano y son las tareas más feas o más, más incómodas de hacer. Ah, pero siempre yo era el primero que estaba ahí dispuesto a hacerla. Ah, y creo que eso me ayuda a avanzar y a aprender un montón en el camino, a hacer, a, a convertirme en alguien de utilidad para el equipo, que eso creo que también es importante. Am, y creo que también tener esa buena relación con la empresa, porque veían el esfuerzo, veían los resultados, veían, digamos, la buena performance, y eso ayuda un montón. Tal cual, eso de ser proactivo, ¿no? Como demostrar que uno está con muchas ganas, mucha actitud y energía, a pesar de eso, ¿no? De que por ahí uno sale de acá de Henry, sobre todo cuando no venís con conocimientos de programación y bueno, también conseguir esa primera experiencia y aprovecharla al 100% para aprender y como dar un poco ese salto de aprendizaje, ¿no? Claro, sí, totalmente. ¿Vos Sí, sí. tenías en tu equipo, era de mucha gente en ese momento? ¿Tenías tipo algún senior o algo a quien preguntarle o era mucho que te mandaban así y dale nomás? Fue una mezcla de las dos cosas, porque cuando yo entré, lo que había pasado era que todo el equipo de frontend había habido un recambio, entonces solamente había quedado un senior, que en realidad llevaba 6 meses solamente en la empresa, o sea, había entrado en la empresa 6 meses antes que yo. Entonces, como mucho contexto, no era que llevaba muchos años y conocía muy bien todo el producto. Y fue el único que quedó y entonces por eso entramos nosotros como recambio para reemplazar los que se habían ido de la empresa. Entonces había un señor que sabía mucho, pero quizás no sabía tanto del producto, y había que descubrirlo juntos. Entonces esa fue entramos dos, entonces pasó de ser uno a tres y después entraron dos más a mobile, entraron dos más a frontend y al final terminamos con un equipo de 8 personas. Ah, pero fue construir ese equipo y también ser un apoyo para el resto de los que venían después y ayudar a mi líder técnico en dar ese apoyo extra, ¿no? Porque a veces los líderes técnicos se pierden en las reuniones y no tienen mucho tiempo de fijarse en algunas cosas. Y era esas tareas que tomaba yo por iniciativa para ser también un apoyo para el resto del equipo. Buenísimo eso, Mati. Bueno, me estoy quedando mucho con las preguntas en tu primera experiencia, pero me gustaría conocer un poco ahora de tu empresa actual, ¿no? De hace cuánto estás en esa empresa, que nos cuentes un... ¿Yo me trabé? Sí, Ok. ¿Ahí me escuchas mejor? ahí se escucha mejor. Perfecto. Ahí igual cambio la conexión ahora. Te preguntaba, ¿cómo fue que nos cuentes un poco de tu nueva empresa, digamos, ya como en la que trabajas ahora? ¿Cómo fue este nuevo desafío, digamos? ¿Qué haces en tu día a día? Claro, sí, actualmente estoy en una empresa que se llama The App Master, que es también una empresa tipo Software Factory, que trabaja para clientes mayormente de Estados Unidos. Yo estoy asignado 100% a un cliente de Texas, y en el que estoy como en la parte del backend. Estamos desarrollando un producto fintech que está orientado más a las empresas. Es, básicamente te permite una plataforma para ah, controlar gastos y hacer presupuestos, pero también de forma automática y con un clic obtener líneas de crédito de un clúster de bancos que financia toda la empresa. Entonces, es un producto bastante bueno, bastante bien pensado a la parte de enterprise. Ya, quizás para una persona común no tiene mucho sentido ni mucha utilidad, pero es una herramienta integrada junto con una fintech, entonces eso es lo que estamos haciendo. Am, bueno, como decía, yo estoy en la parte de backend y bueno, yo cuando entré era el único backend developer que
porque era como estaban probando el concepto. Entonces éramos muy poquitos, éramos tres nomás. Había dos frontend y estaba yo. Y había alguien más que hacía parte de infraestructura. Y también fue un nuevo desafío porque ya no había a quién preguntarle muchas cosas. Entonces había que pensarlas, investigar y diseñarlas y cerrarlas. Entonces mucha responsabilidad. Así que en ese sentido fue otro desafío nuevo de tomar 100% la responsabilidad o el ownership de todo el trabajo y ver que se entregue bien, que funcione y todo lo demás, ¿no? Afortunadamente fue bien y bueno, ya hicimos el onboarding del tercer cliente este mes, así que pasamos de cero, que no había prácticamente nada, a un producto que empieza ya a tener ciertos ingresos y clientes reales. Eso te iba a decir, ¿por qué decías que medio como, digamos, vos eras el único porque también cuando entraste era desarrollar un producto desde cero, digamos, no había nada antes de Claro, eso? sí, había exactamente lo único que estaba el repositorio, la configuración inicial, como el setup inicial, pero no había mucho más. Ah, Algo es algo. por lo menos la config inicial no la hice, no tuve que hacer. Tal cual. Y hoy, digamos, ¿ya el equipo creció o seguís siendo el único que está en la parte del No, back? sí, ahora hay una persona 100% haciendo la parte de DevOps, tenemos un líder técnico, tenemos 4 frontend, somos 4 backend, ya creció bastante más el equipo. Porque ya, digamos, tenemos clientes reales, entonces ya una persona no da abasto. Y Tal ya cual, estamos ya. en producción, digamos, entonces ya no, es muy arriesgado tener una sola persona. Claro, el equipo tenía que crecer. Sí, Habías mencionado, creo que tenés uno de los clientes es de Texas. sí. Digamos, el equipo en sí, hablan en español, digamos, porque es de Argentina la empresa, ¿no? Pero tenés que comunicarte con un cliente así o vos no tocas nada de eso. No, sí, no. Mm, mm, Creo que pateé el micrófono. Bueno, Voló la cámara. sí, ahí lo arreglo. Ahí estamos de vuelta. Ahí va. Sí, decía que en realidad estoy 100% en contacto con el cliente. Digamos, es diferente, ya no hay tanta intermediación, sino yo voy directamente con el cliente y con el equipo que tienen ellos. Porque parte del equipo es 100% del cliente y hay otras partes, el equipo de frontend es de otra empresa y estoy yo de un Diab Master. Entonces es como formamos un solo equipo a pesar de que somos de 3 empresas diferentes. Ese es un desafío obviamente porque hay parte del equipo está en Polonia, parte del equipo está en Estados Unidos, parte del equipo está en Colombia y yo estoy en Argentina. Entonces, la lengua Complicados los franca es el horarios. inglés, así que a menos que sea alguno de los chicos de aquí de Latinoamérica, todo es 100% en inglés. La documentación, los tickets, la descripción, todo está en inglés. Y las reuniones obviamente son todas en inglés. Claro, y encima les complica un poco coincidir ahí con los horarios también, ¿no? Sí, porque justamente eso es algo gracioso porque el líder técnico está en Inglaterra, entonces tiene 4 horas de diferencia con el cliente y el cliente tiene 2 horas de diferencia conmigo y entre él y yo hay como 6 horas de diferencia entre el líder técnico y yo. Entonces mucho la comunicación asíncrona y coordinar bien las reuniones, pero sí, es otro desafío. ¿Cómo se manejan, digamos? ¿Cómo sería, por ejemplo, un día normal tuyo? ¿Cómo arrancas el día? ¿Tienen dailies? ¿Cómo es el trabajo en sí? Sí, bueno, normalmente las dailies son por la mañana de aquí de Argentina, que coincide con la mañana de Estados Unidos y que es como mediodía, pasó el mediodía de Europa. Entonces ahí es como el horario en el que coincidimos todos y tenemos la mayoría de las reuniones, las dailies, las retrospectivas, las planificaciones, las grooming sessions y demás. Am, y es como son como las 11 de la mañana aquí, entonces por lo general empiezo mi día revisando los mensajes que tenga pendiente, poniéndome al día de lo que pasó mientras estuve desconectado. Ah, y siempre tenemos una prioridad que siempre lo que está en review es lo más importante porque queremos que vaya avanzando el trabajo que ya tenemos hecho y recién pasamos a nuestras propias tareas hasta que tenemos reunión y después seguimos trabajando en eso, en lo que estamos.
Entonces, básicamente me levanto, reviso los mensajes, hago review de algún PR que me hayan etiquetado, veo en lo que estaba trabajando y si ya terminé, notifico a quienes tengan que revisar mi trabajo y paso a la siguiente tarea y ah, tenemos las reuniones y a la tarde continúo y se repite el ciclo cada día. Más o menos ese es un día normal en mi caso. Tal cual. Y el trabajo en sí te consideras, digamos, que tenés bastante flexibilidad. No sé, tengo que salir una hora a hacer algo y si te organizás, ¿lo puedes hacer o es bastante más demandante, digamos? No, sí, es muy flexible. Creo que tienen un poco, como hay, la mitad del equipo es como europeo, entonces tienen un poco esa mentalidad europea de que es muy balanceado, el trabajo tiene que ser muy balanceado, entonces, ah, a menos que te hayas comprometido, incluso si ya te comprometiste por una reunión, podés mandar un mensaje y decir, hey, pasó tal cosa, necesito hacer tal cosa, no voy a estar, ok, no hay problema en eso. Ah, pero creo que eso viene acompañado, ah, es como Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, es máxima libertad, máxima responsabilidad. Significa que uno realmente, primero tiene que decir la verdad. Entonces, si yo digo que pasó tal cosa y no va a estar y fue por tal cosa, tiene que ser realmente eso. Nadie te va a controlar y nadie te va a decir nada, pero las cosas tienen que hacerse. No puedo irme de vacaciones sin avisar y dejar todo tirado. Tal Ah, cual. entonces, el Como, equipo confía en que todos estamos de acuerdo en eso, entonces no hay problema. Y además, creo que fui afortunado porque es un cliente que tiene una cultura muy, muy buena. El equipo es muy responsable, ah, muy bueno también. Entregamos siempre todo, por lo general, a tiempo. No hay mayores complicaciones, siempre hay buena comunicación. Entonces, como que estamos todos bien relajados y funciona. tal cual es un trabajo mucho más por objetivos y como decís, eso implica mucha responsabilidad y también uno tiene que aprender a organizarse, ¿no? Porque nadie te va a decir, che, Mati, estás trabajando, trabajá de tal hora a tal hora, no. Vos te acomodás y tenés que ser capaz de darte cuenta, ¿no? Que podés lograr esos objetivos, entonces como que esa pata de la planificación, la organización es algo que uno también va aprendiendo en el camino, pero fundamental desarrollar en el camino, justamente. Sí, sí, justo, bueno, un detalle no menor es que ahora tengo un bebé de 8 meses, mi hijo. Entonces, fue también un cambio como drástico y brusco, al cual adaptarse también porque cambia todo, los horarios. Entonces, muchas veces tengo que agarrar, dejar lo que estoy haciendo y ver qué le pasa, porque a veces grita mucho. ah, eh, y demás. Entonces, eso es algo bueno, porque creo que mi vida es bastante balanceada, porque puedo pasar mucho tiempo con mi familia. Tengo la flexibilidad de adaptarme a lo que mi familia necesita, pero también tengo la libertad y la flexibilidad para adaptarme y cumplir con lo que es mi trabajo. Entonces, la mayoría de los días no se siente como trabajo, se siente como estar con mi familia, venir a trabajar un rato, pensar, dar una vuelta, ver qué le pasó al bebé, hacerlo dormir, ir a almorzar, volver al trabajo. Ah, Eso se siente, es creo que está bastante equilibrado en ese sentido mi día a día. Ah, Obviamente no siempre se va a dar igual, a veces depende uno también de la empresa y del tipo de cultura que tenga, pero por eso digo que fui afortunado de estar trabajando ahí. Am, pero a veces no depende siempre de uno, a veces uno puede meterle lo mejor y, a veces no funcionan las cosas, bueno, a veces son cosas que uno no puede controlar, pero como afortunadamente fue como mucha suerte la que tuve a lo largo de todo, de todo el camino. Ah, Así que en ese sentido está muy bueno. Tal cual, eso iba a decir, ¿no? Pero está bueno como también saber que eso existe, ¿no? Que eso se puede lograr. Entonces, como también por ahí, bueno, hoy no me toca un trabajo que sea así, pero sé que puedo perseguirlo de alguna forma. Ahí Sí, justo Maxi, sí, justo comparte sí, que él también tiene una hijita. ¿cómo? Perdón, ¿qué me perdí? Que Maxi también dice que tiene una hija de 3 meses y justamente está buscando eso, como ese equilibrio. Bueno, equilibrio entre comillas, ¿no? A veces uno está escribiendo Balancear. algo y pasó algo, tú y salí y después no se acuerdan lo que estaba, ni me acuerdo lo que estaba pensando. Equilibrio, comillas. Sí, sí, sí. No, Equilibrado hasta que bueno, empieza. pero poder estar por lo menos. Bueno, Pero ahí está el desafío. claro, algo gracioso es que
eso es parte de una vida equilibrada, es como, no siempre va a estar todo como con música zen y uno flotando en una nube, no, son cosas que pasan, y uno tiene que adaptarse, pero no es imposible lograr, no, no para nada. Tal cual. Yo sé que antes de Henry obviamente no tenías a tu bebé que tiene 8 meses, pero ¿cómo notas la diferencia en tu vida ahí? Porque tienes un trabajo presencial, digamos. O sea, ¿realmente sentís que cambió drásticamente o más o menos? Totalmente. Primero porque trabajaba de lunes a sábado. Acá trabajo lunes a viernes. Entonces, ya es un día menos de trabajo, ya es un montón. Entonces tengo siempre los fines de semana libres. Segundo que trabajaba en horario comercial. Entonces era básicamente estar todo el día porque entraba de 8 a 12 y volvía de 3 a 7. Pero siempre me quedaba un rato más, como hasta las 8, y al mediodía está todo cerrado. Por lo general que en Jujuy no se puede hacer nada, y hasta que iba a mi casa almorzaba y volvía, tampoco se puede hacer mucho. Así que era estar todo el día, volver a las 8:30 de la noche, no sé, descansar un rato, ver una serie, un capítulo, irse a dormir y volver a empezar. Entonces, no se compara, pero para nada, para nada. Además que Bueno, el trabajo remoto lo que tiene es que yo termino mi día, por ejemplo, a las 6, a 6, un minuto estoy sentado en la mesa de mi casa merendando con mi familia. Eso es. No tengo que armar mis cosas, salir del trabajo, tomar no sé, el cole o manejar hasta la casa, llegar. No, estoy ya en mi casa, entonces eso creo que es una gran ventaja de la parte remota. tal cual, te ahorra un montón de tiempo. Cuando Sí, empezás mucho, a darte mucho. cuenta, Sí, sí, sí. Y a la mañana lo mismo, es como no tengo que levantarme, cambiarme, bañarme, tomar el cole, llegar al trabajo, empezar. No, me levanto, no sé, media hora antes y ya está, es suficiente. Y tengo la oportunidad de desayunar con mi familia y, y jugar con el bebé y bueno, ya está, empiezan las reuniones, empieza el día, pero, pero no se compara, pero para nada. Es el día y la noche. tal cual. Ahí Eduardo dice que está siguiendo tu mismo camino. Se graduó recién de Henry, está buscando un trabajo, pero adiós ingeniería industrial, donde trabajaba hasta los sábados. Sí, y de hecho estuve un tiempo trabajando también en una empresa minera de aquí de Jujuy, que extraía plata aquí en la Puna. También eso, la minería es súper dura, porque son, lo que llaman rosters o turnos de 2 semanas, entonces estás 2 semanas allá y descansas 2 semanas, o depende del régimen de trabajo, pero por lo general es lo peor. Estuve, no sé, como 6 meses y dije, no, esto no es lo mío, para nada, es terrible. Te mata a largo plazo. Sí, no, no, no aguanté más de 6 meses, dije, no, ya está, es suficiente. A pesar de que pagan muy bien, los sueldos son comparables a los de tecnología, pero no, es muy, muy sacrificado, ¿no? Igual, el costo está por otro lado. Sí, 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 totalmente. Mati, estos 3 años, bueno, como hablamos, sin duda fueron de mucho aprendizaje y crecimiento, pero bueno, como todos sabemos acá, eh, la tecnología es un ambiente difícil por el hecho de la velocidad que se mueve, que avanza, que todo cambia. ¿Cómo viviste sobre todo estos últimos 2 años? O sea, tecnología siempre está avanzando, pero estos últimos 2 años creo que fue tremendo cómo fueron cambiando las cosas. ¿Cómo viviste esos cambios? No sé, si hay algo que te haya afectado en tu trabajo, ¿cómo te adaptas a eso? Am, yo no, bueno, creo que también es de nuevo un poco yo creo que tengo mucha suerte, ¿no? Porque cuando ya me tocaron todos estos cambios más disruptivos en este último tiempo, sobre todo con la inteligencia artificial, con, no sé, con la recesión que se ve en los países como Estados Unidos, que por lo general son los que más impulsan toda la parte de los trabajos en tecnología, son los que más contratan, nos contratan aquí en Latinoamérica. Siempre me agarró bien parado porque siempre ya era una pieza clave del equipo. Ah, entonces eso te hace medio como más difícil de echar, si hablamos así muy francamente. Entonces creo que ese es clave, volverse una pieza clave y realmente valiosa para el equipo, para la organización. Y entonces eso hace que uno sea más difícil de reemplazar y sea más costoso de despedir, entonces como que mejora tus chances, no es 100% efectivo, pero mejora tus chances de no ser los primeros en ser despedidos. Ah, y después la otra cosa es,
eh, la parte de, no tanto la parte dura y trabajar y saber hacer un código perfecto, sino más la parte de cómo llevar un producto desde que no hay nada hasta algo que realmente pueda facturar con clientes reales, aprender a hacer todo ese proceso. Creo que sí, no va a cambiar mucho y la inteligencia artificial te puede asistir, pero es muy humano ese, porque requiere la interacción con muchas personas. Entonces es un trabajo muy humano que los desarrolladores tenemos que hacerlo. Am, y creo que ese es la ventaja competitiva clave para sobrevivir en medio de todo este caos. Y yo lo he aprendido mucho con mi actual líder técnico, que, que es técnicamente es brillante, pero lo que más sobresale es la parte de la organización, cómo tiene claro cuáles son los procesos, cuál es la descripción del producto, cuáles son las áreas donde tenemos que seguir mejorando, cuáles son las reuniones que tenemos que ir haciendo, proponer estos cambios acá, allá, mover el equipo. Eso es muy, muy humano, es imposible que o por lo menos en el estado actual, que un cambio tecnológico lo reemplace. Ah, es muy, muy difícil. Y eso es clave, entonces. He estado aprendiendo mucho, mucho acerca de eso, básicamente por el equipo que tengo, ¿no? Y eso es clave porque cualquiera puede aprender, no sé, hacer una página web más o menos sencilla. Pero llevar un producto de cero a que facture cosas es mucho más complicado, más difícil y requiere de ciertas habilidades que uno lo pone, no sé, en el top 1% y se vuelve clave, vital. Yo creo que él no es básicamente inechable en la empresa y creo que podría conseguir trabajo casi en cualquier situación justamente por esas habilidades que él tiene y que yo estoy tratando de aprender, ¿no? Tal cual, me encantó eso que decías. Eso, ¿no? Es como esa experiencia, sí, es como esa experiencia, pero esa capacidad humana de diferenciar, ¿no? Una cosa de la otra, más allá de los conocimientos técnicos en sí. Sí, sí, Me claro. encantó esa observación. Justo ahí te preguntan, Juan Ignacio pregunta, ¿qué stack utilizas actualmente en tu trabajo? Bueno, actualmente estamos desarrollando todo en TypeScript con GraphQL. Como base de datos usamos Postgres, SQL. El ORM que estamos usando es Prisma, que de hecho es muy bueno. Me gusta más que SQLize. Nunca me gustó SQLize, así que estaba feliz cuando dijeron que íbamos a usar Prisma. Um, y estamos usando un framework para TypeScript y GraphQL que se llama TypeGraphQL. Después si quieren lo buscan, está bien interesante. Ah, y tenemos todo desplegado en Amazon Web Services. Y la arquitectura es una arquitectura de serverless, así que todo es una lambda en la empresa. Todo es una función cloud. O en Google o una Azure Function para los que conocen un poco de Azure, de Microsoft. Es toda una lambda en nuestra empresa, así que muy, muy orientado a microservicios. Pero básicamente es Node, TypeScript y GraphQL. Genial, Mati. Siguiendo ahí por la línea esta de el stack que utilizás y esto del aprendizaje, ¿cómo haces vos para, digamos, cómo te mantenés actualizado? Sería la pregunta. ¿Vos profundizás en tu trabajo actual, en las tecnologías, las herramientas que usás, o vas aprendiendo cosas nuevas a la par? Bueno, yo tengo dos formas de ir aprendiendo y más o menos, y digo más o menos porque es imposible estar 100% actualizado en todas las cosas. Siempre va a haber un hueco, un gap. Am, y entonces lo que yo hago es, por lo general, utilizo, por ejemplo, yo cuando llegué no sabía mucho de GraphQL, ni sabía mucho del framework, porque no es tan popular ese framework. Sabía que aprenderlo y aprenderle las mañas y los detalles. Entonces, ir a enfrentar, y básicamente es agarrar y empezar a desarrollar los requerimientos, digamos, estudiándolos. Otra vez voló la cámara. Ups, a ver, déjame que...
Ahí está. Sí, es lo malo de Mac, que los puertos USB siempre uno tiene que usar algún... Malísimo. Oh, hostia. Puede fallar, si no arranca, no arranca. Ahí está. Sí, le cambié el puerto. Los adaptadores no son los mejores. Bueno. Entonces, lo que decía era que por lo general es ir desarrollando los requerimientos y a medida que uno va poniendo en práctica, se va dando cuenta de lo que no sabe y lo que necesita ir a la documentación o a Stack Overflow o ChatGPT, buscar la información, entender el problema, profundizar bien en las bases que se requieren para resolver el problema, resolverlo. Entonces ya sabes una cosa. Entonces te enfrentas a un nuevo problema y ya sabías algo, y si te falta algo vas y lo aprendes. Entonces es como ir explorando el área gris o el área oscura, o ese universo de conocimiento que uno todavía no tiene, a medida que voy haciendo y voy desarrollando las cosas. Porque entonces tiene un propósito el estudiar, es como quiero resolver este problema. Y voy, busco la información y la aplico de forma inmediata y veo los resultados. Entonces es una forma muy eficiente de ir aprendiendo mientras uno va desarrollando y trabajando, y una manera muy eficaz, creo, de incorporar los conocimientos y fijarlos realmente bien. Entonces, esa es la forma que... Entonces, no es que estudio todo el framework y recién voy a hacer, no. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Y ya algo más o menos uno va entendiendo. Y con el tiempo uno se da cuenta que avanzó un montón bueno, y esa es la forma. Y después la otra forma es, ya siempre busco algo completamente diferente para, no sé, para aprender. Obviamente relacionado, pero que dé otro enfoque diferente. Por ejemplo, actualmente estoy aprendiendo un poco de Go, microservicios, concurrencia, Go routines y demás, y es todo muy, muy diferente, o no muy diferente, pero te lo planteo desde otro punto de vista. Entonces, uno al tener o al ver las cosas desde otra perspectiva, complementa lo que uno ya sabe y se enriquece y obtiene una comprensión más profunda de lo que uno va trabajando. Entonces siempre voy como lo que estoy trabajando, lo voy aprendiendo y busco algo completamente loco por el costado para ir aprendiendo y que me dé una perspectiva diferente. Por lo general eso es lo que hago para aprender. Entonces voy al día con mi trabajo y al mismo tiempo voy explorando otras opciones. Quizás uno no llega en las otras opciones alternativas a ser realmente profesional y productivo y demás, pero más o menos tiene una idea. Entonces, cuando uno se enfrenta de nuevo a una idea similar, ya tiene algo en la cabeza y ayuda un montón. Tal cual es un enfoque muy práctico, ¿no? Como esa comparación de que uno aprende a andar en bici andando en bici, no leyendo solo un libro. O sea, está bueno Exactamente. leer un libro, pero también aplicarlo, porque como así, si no te lo olvidas, es como que yo lea, no sé, documentación de algo y si nunca lo aplico, Claro, realmente no lo aprendí hasta que lo aplique, ¿no? exactamente. Sí. Sería como agarrar la bici, darse un palo y después leer el libro. Ah, había que pedalear, listo. Bueno, voy a pedalear. No, Volver a un bueno. palo. Ah, no, había que sujetar. Y esa es la forma medio cavernícola, pero bastante eficaz. Así que esto que les pasa en Henry durante el bootcamp les va a pasar el resto de su vida como No se termina. desarrolladores. Vayan practicando. Justo ahí Juan Cruz te pregunta si usas Docker para los microservicios para subirlos a AWS. No, actualmente, originalmente estábamos dockerizados, o sea, era todo un contenedor, pero cuando pasamos a Lambda, ahora estamos usando un framework que se llama Serverless, que te permite utilizar un archivo YAML para hacer la configuración de la Lambda y ahí eso es todo. No es mucho más. Pero búsquenos después Serverless Framework, que permite, de hecho es compatible con las Cloud Functions y las Azure Functions y con AWS Lambda. Entonces, agnóstico en ese sentido, y te permite definirlo. Tu top 3 de habilidades, conocimientos que hacen destacar o debe dominar un desarrollador backend. Pregunta Mm, profunda. Bueno, en realidad para todo desarrollador, inglés. Si sabes inglés, te abre.
En cuanto a la cantidad de trabajo, piensen que si están en español es un mercado que en porcentaje de dinero que mueve es, no sé, 20-30%. El otro 70% del dinero que se mueve en el mercado IT está todo en inglés. Entonces, ¿sabes inglés? Ya está. Multiplicaste por 2, por 3 tu universo de posibilidades. Entonces, eso te pone muy, muy adelante de los que no dominan el inglés. El segundo sería, diría que SQL. Creo que uno se acostumbra a usar los ORM y después uno ve una línea de SQL y está como aterrado. Entonces, si aprenden como de verdad SQL bien en profundidad o pueden hacer consultas escribiendo directamente en SQL, como van a ir bastante más porque van a entender bien cómo funcionan los ORM y van a saber dónde tienen los cuellos de botella, cómo optimizarlo. De hecho, tuvimos hace poquito un problema de performance y eran justamente por algunas cosas que podían optimizarse más en cuanto a relaciones de tablas y demás, e índices. Entonces, saber SQL y entender bien cómo funciona la base de datos es clave. Que creo que a diferencia de alguien que realmente sabe un poquito más y alguien que solamente, un ORM que me abstrae todo y ya está, y me soluciona la vida, pero sin entender lo que está pasando por abajo. Entonces, SQL sería la segunda cosa. Y la tercera parte es la parte de networking, o sea, los protocolos HTTP, HTTPS, que es un protocolo, que es networking, cómo funciona, digamos, el Internet y las comunicaciones, a las telecomunicaciones un nivel un poco más bajo. Porque entonces, y estas cosas yo las aprendí metiendo mano en AWS. Entonces, quizás ahí meter como qué es un proxy, qué es un, un DNS, qué es no sé, un cortafuego, qué es todas esas cosas bien raras que hay en Amazon. Si uno las sabe, les suenan a chino hasta que las aprenden y dicen, ahora sí entiendo lo que está diciéndome estas cosas que no son tan complicadas, pero marcan la diferencia a nivel más de infraestructura, más de hierro, más de máquina, entender un poco cómo funcionan esas cosas. No tanto, no diría tanto el código siempre va a ser código, pero entender qué es lo que pasa a nivel un poco más bajo, ayuda un montón. Bueno, no se van a poder salvar de aprender inglés, nadie, ninguno de nosotros, por favor. Eh, Genial esos consejos. No puedo dejar de hacer la pregunta del millón con todo este lío de la inteligencia artificial. La pregunta del millón es, ¿utilizás algo de inteligencia artificial para tu trabajo, para codear? ¿Alguna herramienta tal vez no relacionada al código, pero metes mano en eso? Sí, estábamos usando una herramienta justamente basada en ChatGPT. En realidad estamos usando ya ChatGPT para escribir los tickets de Jira. Es horrible escribir los requerimientos, los criterios de aceptación y demás. Entonces, estábamos probando. No funcionó tan bien, porque igual había era como mucho boilerplate, pero estuvimos probando para escribir, porque eso es una labor más administrativa y que lleva a veces mucho tiempo, y escribir bien los tickets también es como medio un arte, para que sea claro, que sea conciso, que no sea muy prescriptivo, que incluya todos los criterios de aceptación. Escribir un buen ticket lleva su tiempo, requiere cierto conocimiento, preparación y experiencia. Y estuvimos probando ahí, tratar de escribirlo con resultados moderados, no eran tan buenos, pero estuvimos probando. Estuve también probando una herramienta que era una extensión de Visual Studio Code, que se llama Code GPT, si no recuerdo mal, que es una extensión para VS Code, que uno la instala y después puede abrirse una cuenta trial para obtener la clave, que es una API key, y uno puede directamente en el editor ir preguntando cosas y escribiendo cosas y se genera código automáticamente. También con resultados moderados, no eran tan buenos, pero estaba bueno como para desarrollar, pero digamos, esas son las dos cosas que estuvimos probando. Igual, la mayoría de los problemas, para ser sincero, no son tanto de código, de cómo implementarlo, sino qué implementar.
Ese es el desafío más grande que uno se encuentra ya cuando ya domina ciertas bases. No es cómo, sino qué. Y eso es crucial. No importa si optimizaste la búsqueda binaria de un árbol de datos, si no era lo que tenías que hacer. No sirve nada. No importa que bien tan bonito, espectacular, de tiempo constante sea la búsqueda, si no era lo que tenías que hacer, no sirve para nada. Perdiste tu tiempo. Efectividad. Claro, eficacia, como eficacia pura. Pero si encontraste una solución subóptima, pero que haces lo que necesitaba, es infinitamente superior a algo que está bien optimizado, pero no necesitaba. Entonces, en ese sentido, de nuevo, la inteligencia artificial no te dice o no te puede ayudar tanto en ese sentido. Tal cual, está ahí tu criterio humano, digamos. Sí, De sí, que te ayuda un poco en cuanto a ahorrarte tiempo, pero el criterio es fundamental. sí, sí. Y la mayor parte del tiempo me la paso pensando en qué exactamente me están pidiendo, más que cómo. Una vez que se define el qué, ya tenés más de la mitad del problema resuelto. Tal cual. No, no. Ahí te voy a leer una pregunta de Juan Cruz. No sé qué tanto puedas explayarte por eso, pero te la leo, a ver qué nos puedes contar. Dice, ¿podrás dar más detalles sobre la app que estás desarrollando para tu cliente de Texas? Habías comentado que tenía integrado un producto de financiamiento. Sí. Bueno, básicamente es una aplicación que le permite a las empresas y con un solo clic generar tarjetas de crédito virtuales, como las Virtual Credit Card que uno puede tener, no sé, en Pioneer o en Wise. No sé si vieron que uno puede tener una tarjeta de crédito virtual que no es el plástico. De la misma forma, entonces la aplicación le permite a las empresas generar una tarjeta de crédito que la pueden usar para pagar los gastos de la empresa. Y todos esos gastos, como están integrados con la aplicación, quedan, se generan reportes y métricas y analíticas en base a esas transacciones. Entonces uno crear tarjeta de crédito para tal persona, usar para pagar cosas y cuando se hace el pago le llega una notificación y la transacción, gastaste en esto, cómo la querés clasificar, a qué budget, cuál era tu límite, cuánto te falta, cuándo es el pago y todo lo demás. Todo en un solo clic. Eso básicamente. Y le permite a las empresas además otras herramientas para organizar los gastos, crear presupuestos y asignar tarjeta de crédito a esos presupuestos y asignar permisos a los usuarios para que gasten en tal o cual cosa, agregar restricciones también para las tarjetas de crédito, como que no se puedan comprar ciertas cosas, por ejemplo, alcohol, por ejemplo, no sería algo que podrían comprar, no sé, en la empresa. Se puede configurar todo eso, la tarjeta de crédito, entonces, una herramienta de pago y de manejo del dinero y de reportes, todo en una sola cosa. Muy interesante, re completa. Ni siquiera sabía que eso se podía hacer. No, Sí, yo voy a tampoco. aprender Es también. una cosa. Es muy de Estados Unidos, ¿no? Es muy, muy. No sé si acá en Argentina, en Sudamérica se podría hacer algo igual. Porque no creo que los bancos te ofrezcan tanto crédito, como con tanta facilidad. Claro. Pues imagínense que son bancos que están otorgando créditos millonarios con un solo clic a las empresas. Entonces, no sé si eso podría ocurrir acá. Estados Unidos es más estable y creo que se puede hacer por eso, pero bueno, no sé. Supongo que todo llega. Sí. Esperemos, no sé. Y además creo que el founder o el quien tuvo la idea está muy metido en ese tema, es un empresario también que tiene varias empresas y él notó esa necesidad y dijo, che, ¿por qué no hago algo para solucionar este problema que tengo? Entonces él tiene muy clara la visión de lo que quiere y cuál es la problemática. Por eso es muy, muy centrado a las empresas. Quizás para una persona no tiene mucho sentido, pero para las empresas en Estados Unidos parece que sí, porque como hace 2 meses que entraron en producción y ya tenemos 3 clientes. Y ni siquiera está terminado el producto, es un producto beta, digamos. Pero ya estamos Genial. cobrando igual. Mucho crecimiento, entonces. Sí. Mati, déjame hacerte una de las últimas preguntas y ya te liberamos. Me gustaría saber, en relación a todo esto que charlamos, digamos, ¿qué tan importante considerás vos, más allá de todo lo técnico, todo ese crecimiento, el crecimiento personal en cuanto a habilidades sociales, habilidades blandas, sobre todo cómo te relacionas con tu equipo? ¿Qué tan importante ves eso dentro del trabajo de un desarrollador, digamos? La importancia que hay que darle a esas cosas. Absolutamente crucial, diría yo.
Primero porque uno tiene que aprender a manejar, ¿cómo diría? No sé si la crítica o las correcciones y no tomarlo personal. Por ejemplo, cuando entré estaba solo, entonces yo hacía lo que quería y yo me aprobaba mis propias piadas, entonces mandaba todo de una. Llegaba el resto del equipo y me empezaron a preguntar, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Esto es mejor, esto. Entonces no tomarlo personal es como, y eso, si uno se cierra a eso, primero que no aprende, y segundo que se genera mucho roce entre el equipo. Afortunadamente no pasó, entonces siempre lo tomamos con mucha gracia. Entonces es bueno porque todos vamos aprendiendo y siempre terminamos con algo súper, súper bueno, muy, muy optimizado, muy pulido, justamente por el trabajo en equipo y porque nadie se lo toma personal. Es como estamos tratando de hacer algo bueno, algo que realmente funcione y algo que nos sintamos todos orgullosos. Entonces en ese sentido, como no tomárselo personal y saber manejar eso, está bueno. Creo que es importante. Y el resto, creo que también el poder adaptarse al estilo de las otras personas, porque incluso en el sentido del humor es súper diferente de cada persona, sobre todo porque tenemos a alguien que viene de Bielorrusia, un inglés, un argentino, un colombiano, un texano, alguien de Chicago, un californiano, completamente diferente. Y hubo un tiempo que tuvimos una project manager que era de Vietnam, entonces no hay forma de que coincidamos, ni que seamos iguales, ni que nos entendamos. Pero aceptar esa diferencia y, y llegar a, digamos, compartir incluso el sentido del humor está bueno, es fundamental. Entonces todos confiamos, todos nos entendemos y todos estamos seguros de lo demás. Y hay una pregunta que siempre hace nuestro líder técnico que dice que siempre, cada vez que le decimos algo o le preguntamos algo, él nos repite la pregunta diciendo lo que él entendió. Como le preguntamos, tenemos que crear esta tabla porque creo que no va a ser óptimo. Y él pregunta, yo entiendo que lo que me estás preguntando es esto, 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 A, B, C. ¿Eso es así? Entonces digo, no, lo que me refería es esto, esto, esto. Digo, entonces esto, A, B, C, D. Exactamente eso es a lo que me refiero. Perfecto, entonces sí, no, tal vez lo veamos en una reunión. Entonces es una práctica que estoy tratando de poner también en práctica, porque él se asegura siempre de que él entendió exactamente lo que la otra persona quiso decirle. No lo que él entendió a la primera, sino que siempre, por más tonta que sea la pregunta, él se toma el tiempo, porque también entiende el gap que hay o la barrera del lenguaje. Pues no todos hablamos un inglés perfecto y a veces algo que tiene sentido en español no tiene tanto sentido en inglés y se nos pifia un poquito y hablamos en medio Spanglish y no se entendió. Entonces es muy consciente de eso y eso nos ahorró tantos problemas y tantos malentendidos. Creo que ese es fundamental, así que es muy bueno eso. Qué buen ejercicio ese, nunca se me hubiese ocurrido. Y es verdad, o sea, no solo es esa barrera cultural de que cada uno tiene su humor o sus términos, sino también cambia el idioma, o sea, encima, la gente ya te cambia de, no sé, un argentino hablando con un colombiano, ya cambian las palabras que usamos, me imagino en inglés. Claro, en el mismo idioma incluso es necesario Sí, aclarar toda duda, así sí, que muy totalmente. bueno eso, ese consejo y ese ejercicio para empezar a implementarlo, más allá de que hables inglés con alguien o no, capaz que como decimos, es el mismo idioma, también es español, pero es otra cultura, entonces está bueno el ejercicio. Nada, Mati, me encantó la charla, espero que todos la hayan disfrutado. De mi parte, solo me queda agradecerte por todos los consejos y sobre todo tu tiempo para compartirnos tu experiencia y lo mucho que aprendiste estos 3 años. Nada, te dejo que puedas despedirte. A ver, Eduardo, no sé si estabas por aplaudir, levantaste la mano. Que levantaste la mano, pero la bajaste, así que, bueno, nada, muchas gracias, Mati, por tu tiempo. Genial. Me pueden encontrar en LinkedIn, así que si hay algo que pueda hacer por ustedes, conectan nomás y listo, estamos en contacto. Siempre acepto cualquier persona en LinkedIn, así que. Tal cual, ahí aprovechen a ampliar la red y agregarse también. Sí, listo. Me escriben igual, siempre contesto, trato de contestar.